bienvenido. Permíteme unos minutos para presentarme, pero antes quiero agradecerte la confianza que estás mostrando en Aflora Consultoría al elegir este módulo, que forma parte de un gran bloque destinado a que seas capaz de dirigir tu búsqueda de empleo de manera exitosa. Este módulo, titulado Networking, tratará de maximizar y potenciar tu red de contactos para conseguir el éxito profesional e incorporarte a aquella empresa que estás queriendo incorporarte. Mi nombre, Ángeles de la Flor, con extensa experiencia profesional en carreras profesionales. Llevo algo más de 16 años conduciendo a personas de todos los niveles y de todos los sectores profesionales en lo relativo a su desarrollo. Bien porque están queriendo incorporarse a un nuevo puesto de empleo, porque es su primer empleo, bien porque quieren un cambio, están activos en su trabajo, pero quieren un cambio profesional, o bien porque su compañía o él ha tomado la decisión de desvincularse de la empresa en la que estaba y ahora está buscando un nuevo proyecto profesional. Además, las áreas de liderazgo, outplacement, como te comento, y coaching son otras de las áreas de especialidad en las que he venido trabajando y tengo autoría de diferentes artículos en los medios principales de comunicación de España, tanto en escrito, radio y televisión. Además, soy profesora de la Bureau Veritas Business School y enseguida comentamos todo lo que tiene que ver con networking. Únicamente déjame unos segundos para explicarte cómo lo vamos a estructurar. Este monográfico tiene como interés aportarte todo el bloque teórico de qué es una red de contactos, cómo se gestiona, para qué sirve, verdades y mentiras de las redes, pero además tendrás opción de consultar tu libro de trabajo de networking con este bloque teórico que estás escuchando, con ejercicios, con modelos para facilitar tu incorporación al mercado laboral. Al final dejaremos unos segundos para abordar las principales dudas que han venido comentándonos las personas en este módulo y que probablemente tú compartas y tengas alguna de estas dudas. Queremos ponerlo a tu disposición. Cuando hablamos de networking, lo primero que hemos de definir es ¿qué es esto de capital relacional? Que son contactos. Habitualmente una persona piensa que un contacto es esta persona que me tiende la mano y que me da un trabajo. Esto es un contacto, esto es un chollo, ¿eh? Pero ciertamente es un contacto. Pero en este módulo vamos a poner nombres y apellidos a los contactos, porque tanto tiempo trabajando en carreras profesionales nos permite etiquetar dónde están mayormente las oportunidades de empleo, y está en los contactos secundarios. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es esto? Por tanto, las personas y todas las relaciones que existen entre las personas, todos los vínculos que están entre las personas, forman parte de mi capital relacional. Esto es muy curioso porque las afirmaciones más comunes cuando atendemos a las personas que, como tú, está queriendo cambiar de proyecto profesional o queriendo incorporarse a un nuevo puesto de trabajo, nos encontramos con que o bien nos dicen que no tienen contactos, porque como no tienen personas que trabajan en empresas, un contacto es una persona muy, muy importante. ¿Por qué esto es importante? Porque cualquiera de nosotros tenemos una vida, tenemos familia, si es mi primer empleo tenemos compañeros, si hemos hecho un máster, más compañeros, además de los compañeros, profesores. Además,
de estar estudiando, yo hago otras cosas, probablemente pues haga deporte, gente de este gimnasio, además igual tengo hobbies o igual participo en alguna asociación. Tu vida la estructuras con personas, más los vínculos de esas personas, a eso llamamos networking. Por tanto, primer gran mito que desterramos. Es terriblemente difícil que una persona no tenga contactos. Probablemente no es consciente de que los tiene, o probablemente no sabe cómo hacer para hacer crecer su red de contactos. Esto sí es muy común, pero es muy difícil que una persona no tenga contactos. Punto importante, una vez delimitado qué es, como networking entendemos un método para planificar acciones. Es muy curioso cuando tengas delimitadas las compañías donde tú quieres ir a trabajar, donde te gustaría o donde crees que por tu experiencia o por tus estudios puedes ir a trabajar. Delimita qué empresas, a lo mejor eres, qué sé yo, bilingüe en alemán. ¿Por qué no tomar todas las empresas alemanas con base en tu país? Puesto que eso es un valor añadido. Obviamente, si tú eres alemán, estaríamos hablando de otro idioma. El perfil profesional, y si es tu primer empleo, tus estudios, tus aficiones, tus competencias, marcan mucho cuál va a ser tu compañía target. Pero como networking entendemos planificación. Es muy curioso si tú que me estás escuchando eres una persona que viene del mundo de marketing o del mundo comercial. Entenderás a la perfección cuando tú necesitas vender un producto, que si lo haces de manera desestructurada, que si vas hoy aquí, me ha parecido este contacto, este me ha referenciado, este, sí, no digo que venga mal, pero o estructuras y planificas tus acciones o finalmente vas a tener, bueno, pues una búsqueda igualmente desestructurada, que sin duda es mucho menos exitosa. Por tanto, como networking entendemos proceso de planificación, pero obviamente se apoya en redes. Es muy importante saber gestionar esta red de contactos. Muchas personas creen que tienen muchos contactos y lo que han de hacer es hablar por teléfono con ellos, contarles su situación. Segundo gran mito a desterrar. Un contacto, la facilidad de acceso a él te va a marcar la estrategia de acercamiento. Siempre vamos a pretender tener un acercamiento personal, el modo de acceder a él con el que cada uno se sienta cómodo, o en función de la persona valoraremos si el mail es lo más importante, si su móvil es lo más importante, si un encuentro es lo más importante, si su teléfono fijo, si es de la empresa, si es de su casa o si es una reunión que está pactada y hay un encuentro o es una cena. Qué sé yo, cada uno delimitará la manera de acercarse, pero lo importante es cómo gestiono esto. Solo tenemos una oportunidad para causar una determinada impresión. La primera, nada más hay una. Entonces, sí es muy importante ser muy espontáneo, pero porque debajo hay una estructura de trabajo. Debajo está muy interiorizado qué vas a decir y quién es esa persona y para qué te has acercado a ella. Esto no puedes olvidarlo en un proyecto tan importante como gestionar tu futuro profesional. Es terriblemente importante hacerlo coherente con tu objetivo. ¿Cualquier persona puede servir? Sí, cualquier persona puede servir, pero cada persona servirá para una cosa. A lo mejor con un contacto lo que haré será testar mi mensaje. Con otra persona lo que haré será obtener información del sector. A lo mejor con otra persona me interesaré por sectores en desarrollo, pero con cada una de ellas tengo que tener mi para qué delimitado y una estrategia de acercamiento clara y hacer los seguimientos, las acciones de seguimiento adecuadas y coherentes con este contacto. Muy importante. Vamos a ver como estrategia de acción a la hora de definir el objetivo profesional. Es muy curioso algo que pasa, que tú que estás queriendo incorporarte a una compañía,
das por hecho que lo que tú sabes lo tiene que saber la persona con la que estás hablando. Y me puedo limitar a casos en el que alguien dice, bueno, pues yo soy administrativo. Pues con que alguien le diga soy administrativo ha de entender qué haces. No des por hecho, en general nunca des nada por hecho, pero hablando de funciones, no des por hecho nunca funciones adheridas a una categoría profesional. Si eres un responsable o una persona de staff o un directivo, da igual, no des por hecho que estas tareas asociadas a tu puesto son mundialmente conocidas. Delimita y explica tu objetivo profesional a este contacto. Es algo tan sencillo como ayúdale a que te ayude. Si no sabe quién eres, qué has venido haciendo y qué quieres hacer, va a ser difícil que te eche una mano. Por tanto, incluso sé conocedor tú en esa reunión de contacto de qué compañías son las que te interesan. ¿Por qué no llevar un listado de targets? Y en un momento dado, estas son las compañías que me están interesando. ¿Te parece que por mi perfil son empresas adecuadas para mí? ¿Te parece que estas compañías pueden estar contratando personas? Una reunión de contacto es una reunión donde se comparte información. Otro gran mito, el contacto no te da trabajo. Ojalá, para eso accedes a ellos o para eso vas dando pasos con las redes. Pero obviamente, cuando tú tienes bien delimitado tu objetivo y cuáles son tus compañías, el siguiente gran paso es conocer los círculos de influencia. Probablemente tú conozcas a esa persona, pero puede que no sepas muy bien dónde se está moviendo, cuáles son sus círculos. Es cierto que ahora con redes sociales se tiene mucha información de estas personas. Sin ir más lejos, actualmente LinkedIn te aporta una información muy valiosa de quién es el profesional, dónde ha estado, qué le interesa, cuáles son sus grupos en los que participa, pero nada tan rico como unos minutos compartidos con él en el que conozcas esta información. Por tanto, ayudemos a nuestros contactos para que nos ayuden. Ya hemos esbozado que no todos los contactos son iguales. Cuando alguien comienza este proceso, piensa que contactos los mete todos en un saco. Los empleos están en los contactos secundarios. Es decir, esta persona tan cercana a mí que puedo ir a ella, que me puedo desahogar, que puedo ventilar, que la conozco de toda la vida, que puede permitirme hasta hacer una crítica. Yo os sugeriría que muy pequeña y 2 personas, 3 personas a lo máximo te deberías de permitir esto, porque al final cualquier oreja que escuche se queda con esta información de quién eres tú, de cómo gestionas la información, y está muy bien que te desahogues, pero no más de 2, 3 personas, vamos, de la mano sobran dedos, esto está claro. Entonces, los contactos primarios, estos contactos cercanos, los utilizaremos para unas cosas, para testar nuestro mensaje, porque sí que nos van a decir la verdad. Es este amigo que siempre, mi buen amigo, es mi pareja, es un familiar mío, mi padre, mi madre. Es alguien con el que vas a decir, mira, estoy diciendo esto, ¿qué te parece? Un contacto primario y un contacto secundario. En los secundarios, decíamos, es donde están los puestos de trabajo, que son los contactos de tus contactos, ¿vale? El contacto secundario, probablemente en tu estrategia de acercamiento, le vas a tener muy presente porque te va a hacer llegar a donde tú quieres llegar. Ahí están los puestos de trabajo. Fijaros que más de la mitad de las personas, cuando se incorporan a un puesto, has de saber que lo hace a través de la red de contactos. Seguimos con redes de contactos y de nuevo una distinción: cálido, puente y decisión. Cuando hablamos de contacto cálido, cuidado con el abuso de los cálidos. Parece que los tenemos tan a mano que cómo no vamos a acercarnos a ellos, a decirles cuando nos sentimos mal, en los momentos de picos y valles, momento de euforia. Me han llamado a una entrevista, lo voy a compartir con él, estoy mal, me han dicho que no,
en mi proceso también lo voy a compartir con él. Cuidado que un contacto cálido es muy cercano, por tanto, también tiene sus dosis de sufrimiento, entonces cuidemos también la interacción. Pero, como os comentaba, son muy válidos para testar, sobre todo al principio, cuando tú ya tienes tu mensaje elaborado de salida. ¿Qué estoy diciendo? Estoy metiendo el motivo por el que he dejado mi compañía, estoy diciendo el motivo por el que elegí esta carrera y ahora busco mi primer empleo, estoy diciendo el motivo por el que quiero cambiar. Dime qué te parece. Esto lo haremos con un cálido. Un contacto puente es muy importante llevar el seguimiento. Son aquellos enlaces que me están permitiendo llegar a donde yo quiero llegar. Y aquí radica de nuevo la definición que habíamos dado de contacto. ¿Veis? Un contacto puente puede ser una persona que no toma decisiones en su compañía, en absoluto. Puede ser cualquier persona que forma parte de una organización. Un administrativo, un técnico, un directivo, da igual, es un contacto puente. Voy a comunicarle mi interés, voy a utilizar que está de enlace para hacerme llegar a donde yo quiero, bien dentro de su misma compañía o bien porque tiene a su vez un contacto o ha trabajado en una empresa, a lo mejor no ahora, sino hace 2 años, 3, 5, 7, pero conoce a alguien en la organización donde a mí me está interesando. Es un mundo terriblemente rico, el mundo de los contactos. Y el contacto de decisión es aquel que me va a permitir, cuando me acerque a él, darme el puesto o no dármelo. Parece que todos queremos llegar cuanto antes al contacto de decisión. Otro gran mito. El contacto de decisión no se toca al principio. El contacto de decisión es aquella persona, aquel contacto que hemos de guardar muy bien. Me acuerdo de uno de los casos, dejadme que os cuente esta anécdota de Nacho. Era una persona que estaba en recursos humanos y en el momento que conoció el motivo de su salida, me dijo, bueno, lo que voy a hacer es llamar fue un intermediario de selección, voy a llamar a este intermediario porque, bueno, pues me conoce y sé que en el momento en el que haya algo, él me recomienda, él me sugiere, él, ¿no? Y además compartiendo mismo ámbito, recursos humanos. Obviamente nuestra sugerencia fue, no toques ese contacto, es un contacto decisivo, al igual que puede ser un director general en una empresa. Este contacto no has de tocarle hasta que no lleves un momento de tu búsqueda en el que ya estés maduro. Es idéntico que un lanzamiento de un producto. Esto hay que testarlo, hay que ver las reacciones del mercado. Tú has de sentirte cómodo con lo que estás diciendo de ti. Tú has de interiorizar muchos de los mensajes que estás diciendo. ¿Qué repercusión está teniendo esto? Entonces ese contacto de decisión, tranquilo, es un contacto, esta es la buena noticia, puede esperar. Si hubiera prisa, obviamente estaríamos hablando de otra estrategia de acercamiento. Estaríamos hablando de que alguien ha publicado un anuncio, perfecto, ahí nos espera, aparece la oferta, hay que ir, ¿no? Pero si estamos hablando de un contacto, hemos de estar suficientemente seguros de que nuestro mensaje es totalmente consciente de que estoy cómodo, de que ya le he testado con mis cálidos y el contacto de decisión está ahí para escuchar y obviamente me va a abrir puertas o no, pero no le tocaría al principio. Muy interesante. Entonces, ¿a quién puedo considerar un contacto cálido? Gente muy cercana a ti, muy, muy cercana a ti. Recordad la regla de la mano. Cálidos sobran dedos, de una sola mano. ¿Y cómo tengo que acercarme a ellos? Pues obviamente sabemos que van a decirte la verdad. Te van a decir, tu currículum es farragoso, te van a decir, vas a tener dificultades porque tienes un agujero en el que no has tenido experiencia profesional. Te van a decir, es muy complicado que accedas a tu primer empleo sin tener un objetivo más claro. Te van a decir la verdad, por tanto son imprescindibles en tu búsqueda. Abórdalo con serenidad, con tranquilidad, muestra la verdad. Esta es una verdad no solo para los cálidos, Yo creo que las búsquedas, siempre muestro esto, ¿no? Haz tu búsqueda con confianza, muestra tus manos, con honestidad, porque este tipo de
de ideas es que se transmite por la piel. Entonces es muy importante que tú abordes tu proceso con confianza, con naturalidad y tengas en cuenta que hay un alto vínculo, que te puedes dar el permiso de decir lo que sientes, de mostrarte triste cuando te han descartado de una entrevista o de mostrarte tenso por no encontrar un empleo, pero muy pocos, 2, 3. A partir de aquí, el resto los consideraremos contactos no cálidos. ¿Qué haremos con ellos? Pues vamos a entrenarnos todo lo que podamos en los mensajes. Les vamos a decir una y otra vez qué voy a decir al mercado. Es muy frecuente, prácticamente siempre me pasa, en el momento que se incorpora una persona y le digo, dime qué dirías tú ante un empleador. Te llamo, te digo no hay puesto, te digo quiero conocerte, ¿qué vas a decir? Y entonces, bueno, pues mal que bien cada uno construye su mensaje. Pero respuestas del tipo, pues soy un profesional que llevo 2 años trabajando en mi empresa y ahora ha habido una situación de crisis, he sido despedido y quiero encontrar algo que se adecue a mi perfil. Este mensaje está lleno de información que nosotros no sugerimos decir. Hay información negativa y hay información muy válida que no estás diciendo. ¿Con esto alguien te va a contratar? ¿Qué es? Estoy buscando una empresa donde alguien valore mi perfil, donde encaje mi experiencia. Pon el trabajo más cómodo. Si es tu primer empleo, igualmente. ¿Qué es? El decir, acabo de terminar mis estudios y ahora lo que busco es incorporarme a una empresa que valore mis aportaciones. Bueno, podemos tener alguna frase muletilla en algún momento, pero siempre yo os comento que hagáis este ejercicio, ¿no?, de cambio de silla. Imagínate que eres tú quien estás escuchando ese mensaje. ¿Qué te aporta? ¿Qué te dice? Un mensaje construido de manera, con un formato en el que tiene que haber un mínimo de información estructurada, le facilita al que te está escuchando dónde te va a poder encajar. Por ejemplo, si es en el mismo caso, pues soy un profesional con más de 2 años de experiencia en tareas administrativas que ha trabajado en los sectores químico, farmacéutico e incluso en una empresa de material óptico. Las compañías en las que he trabajado han sido tanto nacionales como multinacionales. Y en los últimos meses, como habrá podido ver por la prensa, mi compañía ha tenido la necesidad de desvincular a más del 80% de las personas de mi departamento y yo me he visto afectado. Es por eso que estoy buscando un nuevo proyecto en el que poder seguir desarrollando las tareas como administrativo dentro del área de atención al cliente que puedan suponer para mí un reto y un progreso, a la vez que obviamente aportar la experiencia a esta compañía o a tu compañía. No tiene nada que ver el mensaje, nada que ver. En el manual que te proponemos tendrás ejemplos de cómo construir tu mensaje, ¿no? Muy importante, valídalo con alguien que te diga, pues no me estás diciendo nada, pues es muy largo, pues es que tu tono de voz es tan monocorde que aburre. Díselo a un contacto cálido, es muy importante y ten en cuenta sus opiniones y además contrástalo con alguien más, no solo lo preguntes a uno, contrástalo, te darán una información mucho más rica de lo que tú crees. Lo que quieres en realidad es tener una validación de alternativas. Es verdad que aquí el subjetivismo está dentro, pues obviamente, ¿no? ¿Cuándo podemos hacer una declaración donde no estemos imprimiendo nuestro juicio, nuestro pensamiento? Bien, pero es totalmente válido. Sobre todo nos quedamos más con la verdad con la que te lo están diciendo por el vínculo que tienes. Y además, muy importante que intentes en cada una de estas reuniones conseguir 2, 3, 4, 5, bueno, más contactos. Una reunión de contactos sirve para testar,
para acercarte y para conseguir nuevos contactos. Es que es tan potente, porque es un contacto, es alguien que te conoce, es alguien que te tiende una mano. Por tanto, explotemos al máximo esto. Digamos, quiero incorporarme en una compañía de este sector. He visto que has trabajado no sé cuánto tiempo en este sector. ¿Tienes alguna persona de referencia a la que me puedo dirigir? Siempre veremos después en otro de los módulos, cuando hablemos de comunicación, el cómo abordar. Y obviamente se trata de ampliar círculos de influencia que comentábamos al principio, sobre todo para personas que creen que no tienen contactos o que creen que tienen un número muy, muy limitado de contactos. Como objetivo en la reunión de contacto, ampliar más contactos. Respecto a estos contactos cálidos, pues obviamente tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nos quieren. Obviamente puedo ser transparente, como no. Exigente también en cuanto a los mensajes, y desde luego el alto componente emocional me permite estar relativamente tranquilo o tranquila cuando seas tú el que vas a expresar esto. ¿Qué inconvenientes? Pues el sufrimiento por el vínculo que existe, la relación que puede quemarse. Con contactos es muy, muy importante tener muy claro cómo vas a tocarlos, cómo vas a abordarlos, cómo te vas a acercar a ellos, en qué manera, en qué medida y en qué tiempo y para qué. Y obviamente siempre establecer ese hilo conductor e ir comunicando qué está pasando con los contactos que te ha dado. Otro gran mito: este contacto me pasa a alguien, tarea finalizada. No. Si ese contacto te pasa a alguien, has de hacerle partícipe de tu búsqueda. De ahí que en la definición no digamos que un contacto es aquel que me da trabajo, sino un contacto es aquella persona que participa en tu búsqueda. Por tanto, aquella persona que me has pasado, todavía no he tenido información, no te preocupes, en cuanto que la tenga te lo hago saber, ¿no? Hay que tener informado al contacto que te ha facilitado esa información. Y obviamente pues no son objetivos, no lo son, por el vínculo, pero tendrás oportunidad de testarlo, además de con contactos cálidos, con otro tipo de contactos. El contacto puente, fijaros que lo que está haciendo es hacer de nexo hasta que yo llego a la persona o a la empresa que quiero. Yo tengo un determinado círculo y la persona a la que quiero llegar no forma parte de este capital relacional. Identificaré, me tomaré el tiempo para, investigando esta empresa, ahora es terriblemente fácil con las páginas como LinkedIn, como Twitter, te dan una información muy valiosa, incluso Facebook, aunque más profesional obviamente es LinkedIn en estos momentos, pero voy a poder tener opción, cuando yo investigue esta compañía a la que yo quiero llegar, qué personas están ahí. Yo ya voy a tener la información de quiénes son y me posibilita estas personas, si yo tengo contacto con ellos directo o puedo utilizar un puente. Y si estamos hablando de ti que no utilizas redes sociales, igualmente tú identificas personas, la labor es diferente, el camino es diferente, pero el objetivo es el mismo. Utilizar este contacto puente para que te lleve a aquella empresa donde tú quieres estar. Tú estás en un punto y el señor Vaquero está en otro y utilizas a esta persona, permitid el uso de la palabra usas en el mejor de los sentidos. Aquí también, antes de pasar a la siguiente transparencia, el tema de me siento un poco incómodo porque va a pensar que le estoy utilizando. Creo que el mundo tan global actualmente, y no desde ahora, sino hace ya muchos años atrás, se trata de intercambiar, interaccionar, y el que tú estés en una situación en este momento de búsqueda, en ningún caso has de percibirlo como una situación de desvalía. Esta persona está para intercambiar una información. Hoy tú quieres que se produzca un cambio en tu vida, quieres
acceder a tu primer empleo, o quieres cambiar de trabajo, o necesitas un empleo porque has salido de tu compañía. Perfecto. Pero esto no limita a la hora de pedir un contacto el que haga emocionalmente sentirnos mal porque estamos pidiendo. No, yo creo que aquí es interesante la distinción. Estás compartiendo una información que dentro de un tiempo, el que sea, 3 días, 3 meses, el tiempo que sea, vas a intercambiar otro tipo de información porque tú ya vas a estar incorporado y probablemente te lleve a volver a tocar a esta persona, pero ya desde otro ámbito. Estos son los contactos puente. Un contacto de decisión es aquella persona que, perdón, y fui para atrás, aquella persona que la he identificado y que la abordo al final porque estoy suficientemente madura en mi búsqueda, porque es el momento de llegar. Y fijaros en la manera, en la flecha, cómo llego hasta la persona de decisión. Probablemente haya alguien que, siendo contacto mío y siendo alguien con cierta responsabilidad o no dentro de la empresa, me va a hacer llegar a la persona de recursos humanos que yo sé que tiene el potencial, el poder para contratar. Este director de recursos humanos sería mi contacto de decisión. Cuando llegue a él, he de conocer exactamente qué voy a decir, he de conocerme qué quiero hacer, tengo que saber qué mensaje utilizar, tengo que tener la mejor de las herramientas y tengo que hacer que optimice su tiempo de entrevista con mensajes muy claros, con una comunicación de impacto positivo y facilitar su tarea de contratación o de posible contratación. Este sería el contacto de decisión. Por tanto, tienen un grado de influencia y de poder muy alto. Cuando hablamos de los círculos, aquí hemos marcado 3, pero obviamente uno puede tener 3, otro 5, otro 30, depende de la actividad, depende de la dinamicidad de la persona. Hay veces que depende de la edad, no directamente, porque hay personas que pueden tener 40, 43, 48 años y no ser tan dinámicas como una persona más joven. Depende, obviamente, de cómo sea tu actividad, pero hay un mínimo, como comentábamos al principio, eres persona y por tanto tu día a día está conformando tus círculos. Tu propia familia, pero no solamente tu familia llegada, padre, madre, hermanos, cuñados, cuñadas, no solamente esto, sino los contactos de esas personas. Probablemente tu cuñado trabaje en un sitio, tu cuñada trabaje en otro, tu hermano, tu hermana, un pariente, qué sé yo. La familia, tus vecinos, el lugar donde vives. Cada uno de ellos, de tus 7 vecinos o 70 vecinos, obviamente vas a tener más relación con unos que con otros, ¿no? Pero es muy importante, yo hablo de la figura del buscador de un empleo que ha de llevar el currículum en la boca, sentido figurado, obviamente, ha de llevarle, porque si mentalmente nos conformamos como un buscador de empleo, los vecinos sabrán por mí, porque he gestionado adecuadamente, que estoy en esta situación. En el gimnasio, igualmente. Han de conocer, difícilmente tú vendes algo, un producto, si no lo muestras. Tú has de mostrar a tus contactos qué quieres, qué estás necesitando. ¿Cómo son las entrevistas? Un punto muy importante. Cuando alguien tiene una entrevista, piensa que siempre tiene un empleador delante. Empleador que lanza preguntas. Y candidato, tú que vas allí a responder. Sí, pero no siempre. Cuando hablamos de networking, eres tú quien ha de estructurar y liderar esa entrevista. Si tú te quieres ver con ese amigo lejano, con ese ex compañero de la universidad, con ese colega de toda la vida, con ese ex, qué sé yo,
has de liderar eso y tienes que saber el para qué le has elegido que participe en tu red. Por tanto, una entrevista puede ser informativa o de oportunidad. Tú has de saber qué vas a preguntar. ¿Le estás contactando para que teste tu herramienta? ¿Para que le cuentes el mensaje y te dé opinión? ¿Para enseñarle el currículum? ¿Para hablarle de tus competencias? ¿Para conocer el sector en el que él se mueve? Son entrevistas informativas, pero cuando tú vas a obtener esta información, has de tener el esqueleto montado de cómo lo vas a hacer. Luego sí, muy preparado, todo para que no se note y te salga espontáneo, ¿vale? Es un contacto, es sencillo. Pero cuidado que por ser contactos muchas veces tenemos mayor peligro, porque puede que estés entrando a veces en terreno pantanoso, precisamente por ese exceso de confianza. Por tanto, cuidado y recuérdate la regla de la mano. No más de 3, con los que puedes explayarte sobre tu emocionalidad, sobre una crítica, nunca críticas en el mercado, por supuesto, de tu anterior empresa, por supuesto, pero obviamente hay 2, 3 personas con las que puedes compartir esa emocionalidad. Y tenemos la entrevista de oportunidad, que hay veces que nada más ir se convierte en un, anda, pues resulta que, y encuentras que puede haber una oportunidad. Entonces, cuidado, que es una entrevista de networking, es una entrevista que lideras tú, pero hasta ese momento. En este momento se puede dar la vuelta a la entrevista y pasas a formar parte de candidato entrevistado, aunque sea con un contacto. Anda, entonces, por tanto, pautas de entrevista totalmente trabajadas, todas las respuestas posibles revisadas, interiorizadas, porque una entrevista de networking se puede convertir con mucha facilidad en una entrevista de oportunidad. Entonces se invierte el rol y la lidera tu contacto. Sigamos después de los tipos de entrevista. Muy importante cómo me presento. El mensaje de presentación, con el ejercicio que habíamos visto antes, debe de tener datos. Datos para que esta persona conozca de mí y, si es posible, conozca también sobre mis activos profesionales. Es muy importante entrar con el que tenga sentido del humor. Es bueno, un pequeño chascarrillo que decimos aquí para romper el hielo. Te presentas, dado el ejemplo, y en el manual que ponemos a tu disposición, obviamente tienes, pero ponle el trabajo fácil. No digas, me considero un buen comercial. Di, conseguí mis objetivos de ventas superándolos en un 35% en los 6 primeros meses de la campaña. Tarara, tarara. Da datos, muy importante. Tu mensaje, has de hablar de tu experiencia profesional, de los sectores que has tocado, de las funciones que realizas, de si tienes un valor que has de mostrar, si eres bilingüe en un idioma, o en 2, o en 3. Si has vivido en diferentes países, has de vender tus competencias de flexibilidad y, muy importante, ¿qué te motiva a estar ahí? No es igual si es tu primer empleo que si se produce un cambio, tu mensaje de salida que hemos comentado. Y el cierre de ese mensaje, que proponemos que no llegue a más de 2 minutos, ha de contener un cierre con impacto positivo. Quiero incorporarme en una empresa de estas características y decirlas. Y que sea una empresa que tú hayas testado, que encaja con tu perfil. Respecto al tipo de acercamiento y ahora al alcance. ¿Para qué el networking? Aquellos que queráis acogeros al módulo de autoempleo, veréis cómo muchas veces puede que estés pensando, bueno, pues networking, bueno, en caso de que quiera trabajar por cuenta ajena, ya, pero si es por cuenta propia, networking. El alcance que tiene el networking no solamente es para la búsqueda de un empleo, sino también para tu desarrollo personal, obviamente, también para tu desarrollo profesional. Probablemente estés buscando un ascenso y has de contrastar con personas que te pueden ayudar qué tipo de información él considera válido, que estuvo en tu misma situación y que te puede sugerir hacer talleres, cursos,
Obviamente vale para desarrollar la cartera de clientes, sin duda, si estás liderando una empresa o si eres un trabajador que estás en un puesto determinado y una de tus funciones es estas. Utiliza los círculos de influencia. Si vas a crear un negocio, en las fases preliminares hay mucha información que debes de tener en cuenta, mucha burocracia, pero en un determinado punto, igualmente en el principio, hay mucha necesidad de información de tus redes. Y obviamente para desarrollo en la organización, cualquier aspecto. Nosotros estamos en nuestra línea de coaching acompañando a personas en su desarrollo dentro de la organización y el alcance es muy potente. Algunas de las webs las hemos ido mencionando, las tenéis aquí, LinkedIn, Twitter, Facebook. Recordaros el manual que está a vuestra disposición y si os parece comparto contigo ahora preguntas que han venido haciéndonos personas que como tú se han interesado por este módulo. La primera de ellas es: bueno, no tengo muchos contactos y ¿cómo puedo hacer para incrementar este número? Primero, yo te sugeriría, estate en disposición de alcanzar y de incrementar el número. Estate en disposición, esto ya es, prepara tu pensamiento para ello y después utiliza las herramientas. Es muy fácil que si tú tienes ya un mensaje preparado, que si tú ya tienes un CV preparado, tengas el motivo para ir a testar, ya tienes la disculpa para ir a testar. Utiliza redes, yo diría que es lo más potente. Provoca invitaciones, lo más potente, e incrementa las redes de contacto. En redes se sabe que no necesariamente uno tiene que conocer de primera mano a esa persona para que participe en tu red, no necesariamente. Puedes pedir que la gente te conozca, pero muy importante, estate en disposición de incrementar el número. Y después ve a todo tipo de eventos en los que haya gente y personas que puedan interesarte. Estate visible, muéstrate visible. Otra de las preguntas es, bueno, yo tengo un número muy adecuado de contactos, pero me siento como que estoy pidiéndoles trabajo, entonces esto hace que yo no me sienta cómodo. Bien, esta es una de las preguntas que más se repiten. ¿Sabéis que hay alguna organización multinacional que desde hace años premia a los trabajadores por llevar potenciales trabajadores? Se evita la selección. Estoy hablando de compañías pioneras y muy importantes que premian a la persona. Si me traéis un contacto, si me traéis una persona válida para este puesto, tendrás un premio y son recompensados con una cuota de salario o como cada uno llegue a decidir. Por tanto, cuidado, que estar en situación de búsqueda no es estar en situación de infravalorado. Si tú te infravaloras, el otro lo va a percibir. Estás en una situación como proceso, se inicia un proceso, finalizará el proceso. Y la tercera de ellas es, yo sí tengo un buen acceso a mis contactos, pero tengo la impresión de que cuando envío mi currículum no pasa nada más, ya está, se queda ahí. Es muy frecuente. La sugerencia es, hazte cargo de tu propio proceso. Cuando un contacto te diga, vale, muy bien, pásame tu currículum que yo ya lo envío, intentad no hacerlo. Quiero decir, siempre tomad el proceso, vosotros, con algo parecido a, muchas gracias, te agradezco toda la ayuda, sé que vas a hacer todo lo que esté en tu mano, no quiero cargarte, si te parece, puedo yo encargarme de enviar directamente a estas personas, me facilitas el nombre. Lo ideal es que esa persona te facilite el acceso a sus contactos. Si lo hace a través de él, perfecto, pero que tú sepas en todo momento dónde está. Muchas de las personas os sugerimos que digáis que estáis en un proceso de ayuda, de outplacement, y entonces entienden que hay que llevar todo estructurado y no se pueden pisar contactos. Entonces dime dónde me estás incorporando, en qué empresa me estás incorporando, que he de saberlo. Hasta aquí este módulo de networking, os animo a incrementar vuestros contactos, nada más, muchas gracias.